La salsa aún humeaba cuando mi madre me miró desde el otro lado de la mesa de Navidad, sonrió y dijo que la casa por fin ya no existía. Comentó que habían cerrado la venta del lugar de mi abuela el mes pasado, mientras giraba su copa de vino con total calma. Luego añadió, como si nada, que yo nunca había estado en el testamento. Mi hermana dejó escapar una risa ahogada detrás de la servilleta y dijo que mejor así, que todo ese esfuerzo mío en esa pequeña oficina había sido una pérdida de tiempo. 11 rostros se giraron hacia mí, esperando verme desmoronar. Pero no lo hice. Ninguno de ellos sabía que la escritura de esa granja ya tenía un nombre, y estaba guardada en mi bolso, justo al lado de mi silla. Y en menos de 90 segundos, ese nombre iba a convertir la cena de Navidad en el lugar más silencioso de todo el condado. Me llamo Simone Finch. Tengo 34 años y llevo la contabilidad de las granjas alrededor de Cedar Hollow. Para explicar cómo terminé sentada en esa mesa con una escritura en las manos, tengo que regresar casi un año atrás. Era un martes de febrero. Yo estaba revisando los libros de Hartley Dairy cuando recibí la llamada. Mi abuela Opal había empeorado durante la noche. Me llamaron a mí. Siempre me llamaban a mí. No a mi madre, que vivía a 20 minutos. Tampoco a mi hermana Brooke, que estaba aún más cerca. A mí. Porque durante 8 años fui yo quien manejaba hasta la granja en Cedar Hollow Road con sus medicamentos, sus formularios de impuestos, las compras, y un termo de café para acompañar las mañanas largas. Cerré la laptop, dejé una nota en la puerta de la oficina y manejé entre los campos congelados. Cuando llegué, Opal estaba recostada en la cama. Se veía más pequeña de lo que recordaba, pero sus ojos seguían igual de firmes, igual de atentos. Me tomó la mano un buen rato sin decir mucho. Luego abrió el cajón de su buró y sacó una pequeña llave, que dejó en mi palma. Era la llave de una vieja caja metálica de recetas que siempre había estado en la cocina, desde antes de que yo naciera. Me dijo que cuando llegara el momento, sabría dónde buscar. Le pregunté a qué se refería. Pero solo me acarició la mano y me dijo que me tomara el café antes de que se enfriara. Guardé la llave en el bolsillo del abrigo sin darle demasiada importancia. Pensé que estaba cansada, que hablaba como suelen hablar los ancianos cuando los medicamentos suavizan todo. Me equivoqué. Me equivoqué en muchas cosas ese año. Pero no lo entendería hasta que la casa ya estuviera vendida. Esa granja era el único lugar donde alguna vez sentí que pertenecía. Crecí en la ciudad, en la casa impecable de mis padres, donde cada conversación parecía una evaluación. Pero los veranos eran de Opal. Con ella aprendí a desgranar frijoles en el porche y a leer facturas para que nadie pudiera engañarnos en la cooperativa. Extendía los recibos sobre la mesa de la cocina y me dejaba sumar las columnas en voz alta. Los números no mienten, Simone, decía. La gente sí. Así que aprende los números. En esa cocina decidí quién iba a ser. Abrí Finch & Co. Bookkeeping a los 22, en un pequeño cuarto rentado sobre la ferretería. Mis padres no quisieron ayudarme con la universidad, pero Opal me dio sus ahorros, lo que guardaba de vender huevos, para que pudiera pagar la renta. Mi madre decía que ese trabajo estaba por debajo de nosotros. Mi hermana decía que era aburrido. Opal decía que era lo mejor que alguien de la familia había hecho. Mientras yo iba cada semana, mi madre visitaba 2 veces al año, casi siempre para preguntar cuánto valía la tierra. Brooke solo aparecía en días festivos y se iba temprano. No digo esto para parecer una mártir. Lo digo por algo que Opal me dijo el último otoño bueno que pasamos juntas. Estábamos en el jardín, con las manos llenas de tierra. Miró la casa, luego me miró a mí, y lo dijo con total claridad. Ese lugar será para quien se quedó. Yo me reí. Le dije que no hablara así, que aún le quedaban muchos años. Ella no discutió. Solo sonrió de esa forma suya, como si supiera algo que yo no, y volvió a sus tomates. Debí haberle preguntado qué quería decir. No lo hice. Pensé que teníamos tiempo. Opal murió mientras dormía, 3 días después de darme esa llave. El funeral fue un sábado gris, y yo me encargué de todo. Elegí los himnos, pedí las flores,
Escribí el obituario y me quedé en la entrada agradeciendo a los vecinos que la habían conocido durante 60 años. Mi madre, Sharon, vestía de negro y recibía condolencias como si fuera una reina. Mi padre, Raymond, permanecía a su lado en silencio, como siempre. Brooke pasó casi toda la recepción mirando el teléfono. Lo noté porque cuando el dolor llega, todo se vuelve demasiado ruidoso, y demasiado silencioso al mismo tiempo. Pero lo que más recuerdo no es el dolor. Es el cálculo. Ni siquiera se habían enfriado los guisos cuando mi madre se inclinó hacia mí y me preguntó cuánto creía que podían sacar por la granja. Por un momento pensé que había escuchado mal. El plan dependía de que yo me quedara callada, avergonzada, y que desapareciera. Y sí, me quedé callada, pero no de la forma en que ellos esperaban. Regresé a mi oficina y no llamé a mi madre para disculparme, porque por primera vez no tenía nada por qué pedir perdón. Ellos pensaron que ya me habían controlado. Creyeron que la hija aplicada, la que siempre evitaba conflictos, iba a ceder como siempre lo hacía. Porque mantener la paz había sido, durante años, mi papel. Lo que olvidaron es a que me dedico realmente. Paso mis días encontrando el número que alguien trató de esconder. Lo encuentro en los redondeos, en las fechas que no coinciden. Y había una fecha que no cuadraba, justo en ese testamento que mi primo no pudo explicar. A la mañana siguiente, tomé el teléfono y llamé a Margaret Overing. Su asistente me comunicó en cuanto mencioné el nombre de mi abuela. Eso ya me decía algo, incluso antes de hablar con la abogada. Pero Margaret fue cuidadosa, como lo son los buenos abogados. Me pidió que fuera en persona y que llevara identificación. Agendamos para la semana siguiente. Mientras tanto, hice lo que siempre hago cuando tengo miedo, reunir hechos. Descubrí que el proceso del patrimonio avanzaba demasiado rápido. Sospechosamente rápido. Mi madre había solicitado al tribunal actuar como ejecutora bajo un proceso informal, sin oposición, de esos que avanzan sin fricción cuando nadie se presenta a objetar. El tribunal revisa un testamento tal como se presenta. No cuestiona una firma a menos que un heredero lo impugne. Y nadie lo había hecho. La notificación obligatoria había sido enviada a una dirección antigua mía, así que me llegó tarde, cuando el plazo fácil para objetar ya casi había terminado. Margaret nunca fue informada, porque nadie tiene la obligación de avisar al abogado que redactó un testamento anterior. En papel, el documento de WDE se veía limpio. El proceso había avanzado sin obstáculos gracias a eso. Y ahora ya existía un aviso: la granja y las tierras serían vendidas para liquidar la herencia. Vendidas, a quien tuviera el dinero. Esa misma tarde manejé hasta Cedar Hollow Road y me detuve al final del camino de grava. La casa estaba ahí, envuelta en la luz azul del atardecer. El columpio del porche seguía torcido, como siempre. Pensé en extraños caminando por esas habitaciones. En alguien arrancando el jardín de mi abuela para construir una alberca. Y ahí, en el frío, me hice una promesa. Sin importar lo que la ley dijera después sobre esa firma falsificada, demostrarlo tomaría meses, y para entonces la casa ya no estaría. No podía detener la venta a tiempo. Pero nada me impedía ser yo quien la comprara. Si alguna vez has visto algo valioso deslizarse hacia manos que no lo merecen, sabes exactamente el tipo de silencio que me envolvió en ese momento. No era derrota. Era decisión. Esa noche, sentada en la mesa de mi cocina sobre la oficina, hice lo que siempre hago, una lista. De un lado escribí lo que sabía. El testamento era casi seguro falso. La venta seguiría adelante de todos modos. Y mi familia probablemente ya estaba gastando un dinero que aún no recibía. Del otro lado escribí lo que sí podía controlar. No sus decisiones, no el ritmo del tribunal, solo mis propios movimientos. Claros, legales, en el orden correcto. La voz de mi madre seguía repitiéndose en mi mente: nunca estuviste en el testamento. La dejé ahí. No la rechacé. La convertí en impulso. Porque la rabia, bien dirigida, también es una herramienta. Entonces empecé a leer. Todo lo que encontré sobre cómo se venden las propiedades de una herencia cuando se necesita liquidez. Y fue ahí donde encontré la palabra que cambió todo. Subasta.
No se trataba de una venta privada a puerta cerrada. Para acelerar el proceso y demostrar transparencia ante el tribunal, la propiedad iría a una subasta pública, abierta a cualquiera con el dinero y el valor de levantar la mano. Mi madre creía que estaba vendiendo la casa a algún inversionista desconocido. No tenía idea de que yo también podía estar ahí. Me recargué en la silla y sentí algo que no había sentido desde el funeral. No era paz. Era propósito. Tenía un número que encontrar. Un plan que construir. Y por primera vez en meses, yo no era a quien estaban manipulando. Yo era quien estaba haciendo los cálculos que nadie más veía. La oficina de Margaret Overin olía a papel viejo y café recién hecho. Era una mujer de unos 50 y tantos, delgada, con lentes colgando de una cadena y un apretón de manos firme. Puse mi identificación sobre su escritorio. La miró, luego me miró a mí, y algo en su postura se relajó. «Te pareces a ella», dijo. Luego abrió un expediente grueso frente a nosotras. 2 años antes, me explicó, mi abuela había ido a verla con la mente completamente clara y la decisión bien tomada para redactar su testamento. Fue firmado correctamente, con 2 testigos del despacho de Margaret y debidamente notariado. En ese documento, Opal me dejaba la granja y las 10 acres que la rodeaban. A mí, Simone, la que se quedó. Margaret lo leyó en voz alta, y por un momento tuve que apartar la mirada hacia la ventana. Las cuentas se dividían entre la familia, pero la casa era mía, sin ambigüedades, todo hecho conforme a la ley. Entonces le hablé del testamento de Wade. De esa firma demasiado firme en una mujer que se estaba apagando. De la fecha que no coincidía. De aquella lectura improvisada en la mesa de la cocina. El rostro de Margaret se volvió serio, completamente profesional. Así es como se ven los abogados cuando están furiosos. Yo redacté el testamento válido, dijo. Nadie me notificó de ninguna revocación. Un testamento posterior puede anular uno anterior, sí, pero tiene que ser válido. Golpeó suavemente el expediente. Si el documento de tu primo es lo que sospechas, entonces el testamento que está en proceso es fraudulento, y todo lo que se ha hecho con base en él puede ser impugnado. Le hice la pregunta obvia. ¿Dónde estaba el original firmado del testamento verdadero? Margaret tenía una copia en su archivo, pero el original, el firmado, mi abuela había insistido en guardarlo ella misma en su caja de seguridad del Cedar Hollow Bank. Y para acceder a esa caja, explicó, se necesitaba una llave, y cierta documentación que Opal había dejado preparada. Una llave. Una caja. En ese instante recordé el frío metal de aquella pequeña llave, y la caja de recetas. A la mañana siguiente manejé hasta la granja, quizá por última vez antes de que cambiara de manos. La empresa encargada de la venta aún no la había cerrado. Yo todavía tenía la llave que Opal me había dado años atrás, la de la puerta trasera, la que siempre se atoraba si no la levantabas un poco. Entré. El olor me golpeó de inmediato. Lavanda, humo de leña, y ella. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Fui directo a la cocina, al estante sobre la estufa donde siempre había estado la caja metálica de recetas. Saqué la pequeña llave de mi abrigo, la que me había dado en febrero, y encajó perfectamente. Dentro, debajo de tarjetas manchadas por años de salsas y pasteles, encontré 2 cosas. La primera era una llave de latón, plana, dentro de un sobre pequeño. En su letra decía, Cedar Hollow Bank, caja 114. La segunda era una carta sellada. Tenía mi nombre al frente, escrito con su caligrafía curva y familiar. Solo decía Simone. Me quedé ahí, en medio de la cocina, sosteniendo ambas cosas, y mis manos, que nunca tiemblan, comenzaron a hacerlo. Sabía para qué era la llave de latón. La caja del banco. El testamento original. La prueba que podía derrumbar toda la historia de mi familia. Pero la carta era distinta. La carta era su voz. Y yo aún no estaba lista para escucharla. Así que hice algo que no era del todo lógico. Guardé la llave del banco y metí la carta, todavía sellada, en mi bolsa. La llevé conmigo durante 3 días sin abrirla. Hay verdades que,
una vez que las dejas salir, ya no puedes volver a guardar. Creo que una parte de mí sabía que lo que fuera que había escrito, me pediría algo. Y yo necesitaba estar lo suficientemente fuerte antes de leerlo. Mientras reunía el valor para abrir esa carta, construí lo que necesitaba para pelear. Formé una empresa. No por esconderme, sino porque necesitaba participar en la subasta sin que mi madre viera mi nombre y subiera el precio solo por orgullo. Hice lo que muchos compradores hacen, todo de forma legal. Registré una sociedad de responsabilidad limitada llamada Cedar Hollow Holdings. En los registros públicos solo aparecería el nombre de la empresa. La ley aún exigía que yo me registrara como propietaria real ante el sistema federal de forma privada, y lo hice, porque siempre hago todo conforme a las reglas. Pero mi familia, al revisar los documentos de la subasta, solo vería una empresa desconocida. Nunca la relacionarían conmigo. Luego vino la parte más difícil. El dinero. La granja y las 10 acres habían sido valuadas en alrededor de $215,000. Puede que en la ciudad no sea una fortuna, pero para alguien que lleva cuenta sobre una ferretería, es una montaña. Aún así, había sido cuidadosa durante 12 años. Tenía ahorros reales en el negocio. También conservaba una pequeña herencia de mi abuelo que nunca había tocado, porque Opal siempre me dijo que la guardara para algo importante. Y además, calificaba para una hipoteca a nombre de la empresa para cubrir el resto. Pasé 2 noches revisando mis propios libros, poniendo a prueba cada número, como nunca permitiría que un cliente se sobreendeudara. Podía hacerlo. Apenas, pero de forma limpia. Y había algo más a mi favor. Un dato frío, puro cálculo. Mi madre necesitaba dinero, y lo necesitaba rápido. Eso significaba que fijaría un precio mínimo bajo para asegurar una venta rápida. Un precio bajo es una puerta abierta. Y yo pensaba cruzarla. En medio de todo ese plan, Brooke me llamó. No sabía que estaba presumiendo. Ella creía que me daba buenas noticias. Había dado el enganche para una SUV nueva. Totalmente equipada, dijo. Con tercera fila, todo incluido. Planeaba pagarla con su parte de la herencia de mi abuela. Un dinero que ni siquiera había recibido todavía. Le pregunté con calma si le parecía prudente hacerlo antes de que la venta se concretara. Y entonces lo dijo, con esa ligereza que parecía no costarle nada, como si fuera lo más natural del mundo. Que si mi abuela me lo hubiera dejado a mí, yo solo lo habría desperdiciado en esa oficina polvorienta. Ahí estaba otra vez. La misma frase que mi madre había usado el día de la lectura del testamento, solo que con otra forma. Desperdiciar. Como si los 8 años que pasé yendo a esa granja hubieran sido un desperdicio. Como si llevar las cuentas de alguien, acompañarla, cuidar su dignidad al final de su vida, no significara nada. Sentí ese impulso conocido de defenderme, de enumerar cada cita, cada documento, cada visita, para hacerla entender. Pero no lo hice. Por fin había aprendido que no le explicas tu valor a quien ya decidió que no tienes ninguno. Así que solo dije que ya veríamos. Hubo un pequeño silencio al otro lado de la línea, como si esperara una pelea que no llegó y no supiera qué hacer sin ella. Luego cambió de tema y empezó a hablar de tapicería. Cuando colgamos, me quedé sentada con él enfriándose frente a mí, pensando en la subasta que sería en 11 días. Pensé en Brooke firmando por ese coche con un dinero que estaba a punto de convertirse en el error más caro de su vida. Y por primera vez, me permití sonreír un poco. Solo un poco, en la privacidad de mi cocina. La noche antes de reunirme con Margaret para lo de la caja del banco, finalmente abrí la carta de mi abuela. Preparé té que no bebí, me senté junto a la ventana y rompí el sello con el pulgar. Su letra llenaba 2 páginas. Firme. Mucho más natural que aquella firma falsificada que había parecido demasiado perfecta. Escribía como hablaba. Sin desperdiciar palabras. Decía que lo sabía. Sabía que Sharon estaba endeudada. Sabía de la segunda hipoteca, de los negocios fallidos. Sabía que cuando ella faltara, habría manos extendiéndose hacia la casa antes de que las flores del funeral se marchitaran. Llevaba años viéndolo venir.
Escribió que mi madre amaba el dinero como algunos aman el alcohol, y que sería capaz de contarse cualquier historia para conseguirlo. Luego explicó lo que había hecho. El testamento verdadero en la caja del banco, con el nombre de Margaret. La casa dejada a mí, deliberadamente, por escrito. Y después, esa línea que he leído tantas veces que podría repetirla de memoria. Que si alguna vez me decían que yo no estaba en su testamento, pusiera esa carta sobre la mesa, y dejara que el papel hablara. Que no peleara gritando. Que nunca fui buena para eso y que no era mi fuerza. Que mi fuerza eran los números. Que mi fuerza era el silencio. La casa es para quien se quedó. Para mí. Siempre fue para mí. Me quedé ahí sentada durante mucho tiempo. Y entonces llegó el llanto. No ese llanto bonito de las películas, sino el otro, el que sacude, el que rompe, el que aparece cuando alguien, incluso después de morir, te hace saber que siempre te vio. Después me limpié la cara, doblé la carta con cuidado y la guardé en un lugar seguro. Porque ya no se trataba solo de recuperar una casa. Se trataba de cumplir la última voluntad clara de la única persona que siempre creyó en mí. Dejar que el papel hablara. 2 días después, Margaret y yo abrimos la caja de seguridad número 114 en el Cedar Hollow Bank. Opal también había previsto eso. Años antes, me había agregado como cotitular de la caja. Mi firma ya estaba registrada en el banco, así que la caja no quedó bloqueada al morir ella, y pude acceder sin esperar ningún proceso legal. La llave de latón era mía para usar. Dentro había una carpeta delgada. Y dentro de ella, el original firmado del testamento verdadero. Con firmas, sellos, testigos, todo en orden, fechado 2 años atrás. Margaret colocó ese documento junto a la copia del testamento de Wade sobre la pequeña mesa del banco y se puso los lentes. Durante un rato no dijo mucho. Luego empezó a señalar. Las fechas. Las líneas de los testigos, que en el documento de Wade correspondían a personas que nadie lograba ubicar. La firma, que describió como una imitación cuidadosa hecha por alguien que había visto la original. Había visto documentos falsificados antes, dijo. Y casi todos cometían el mismo error. Intentaban ser demasiado perfectos. Una firma real, hecha por una mujer enferma, tiembla. Esta marchaba recta. Luego nos explicó el camino a seguir. Podíamos solicitar reabrir el proceso sucesorio, presentar el testamento original y alegar fraude. Si el tribunal aceptaba, el documento falso sería anulado y todo lo hecho bajo ese testamento podría impugnarse. Pero advirtió que sería un proceso lento. Meses, quizá un año. Y mi familia pelearía cada paso. Mientras tanto, la subasta seguiría adelante. La casa se vendería. Entonces dije que pelearíamos en 2 frentes. Levantó una ceja. Le expliqué mi plan. Crear la empresa, comprar la casa legalmente en la subasta, y después seguir con el caso de fraude para que la verdad terminara donde debía. Margaret se quitó los lentes, me miró durante un largo momento, y casi sonrió. Dijo que a mi abuela le habría gustado mucho eso. Luego tomó su pluma, y nos pusimos a trabajar. La subasta se llevó a cabo una mañana fría de octubre, en el edificio del condado, en una sala con sillas plegables y café quemado. Yo no fui en persona. Ese era justamente el punto. En lugar de ir yo, envié a la única persona que podía levantar la mano sin llamar la atención, un asociado tranquilo del despacho de Margaret, ahí para representar a Cedar Hollow Holdings. Llevaba en el bolsillo una tarjeta con mi límite máximo. Yo, mientras tanto, estaba sentada en mi coche, en el estacionamiento, con el teléfono en la mano y el corazón en la garganta. Mi madre y Brooke estaban adentro. Las había visto entrar, arregladas, sonrientes, como si ya estuvieran celebrando. El asociado de Margaret me enviaba mensajes con cada actualización. La subasta comenzó baja, justo como lo había previsto. El precio mínimo era bajo para asegurar una venta rápida. Luego empezó a subir.
Un agricultor local interesado en la tierra. Un inversionista de la ciudad. Y ese hombre silencioso, bien vestido, que no decía mucho, solo asentía y volvía a levantar el número de la empresa, paciente, constante. El precio pasó de 200.000. Luego de 220. Más tarde supe que mi familia estaba encantada. Cada aumento significaba más dinero para ellos, sin tener idea de quién estaba empujando el precio, ni por qué. En 238.000, la sala se quedó en silencio. El mazo golpeó la mesa. Y la granja en Cedar Hollow Road pasó a ser propiedad de Cedar Hollow Holdings LLC. Mi teléfono vibró. Vendido a su empresa. Felicidades, señorita Finch. Me quedé en ese coche frío, cubriéndome la boca con la mano, dejando escapar un sonido que era mitad risa, mitad llanto. Unos minutos después, mi madre salió del edificio, radiante, haciendo cuentas en su cabeza, quejándose con Brooke sobre esa empresa insistente que había elevado el precio. Pasó a menos de 10 metros de mi coche. Ni siquiera volteó. Creía que había ganado. Creía que había vendido la casa de su madre a un desconocido por una excelente suma. No tenía idea de que acababa de vendérsela de nuevo, a la nieta que juraba nunca había estado en el testamento. El dinero se movió como siempre lo hace cuando hay prisa por gastarlo. Mi madre tomó la mayor parte, y más tarde supe que casi todo se fue directo a esa segunda hipoteca y a deudas que había ocultado durante años. Brooke terminó de pagar su camioneta nueva y reservó unas vacaciones. Mi padre aceptó lo que le dieron, y no agradeció a nadie. Repartieron el dinero en una cena de celebración a la que no fui invitada. Y no me importó. Porque cada billete que cruzó esa mesa, era un billete que yo había pagado. La noche en que los fondos se liberaron, me senté en mi oficina sobre la ferretería y coloqué la nueva escritura bajo la luz del escritorio. Cedar Hollow Holdings LLC. Propietaria oficial de la granja y las 10 acres en Cedar Hollow Road. Mi empresa. Mi casa. La casa de mi abuela. De vuelta donde pertenecía. Y ninguno de ellos lo sabía. Quiero ser honesta en algo, porque esta es la parte que muchos malinterpretan. Esa noche no me sentí triunfante. Me sentí cansada. Triste. Y también sentí una especie de ternura por la mujer que me había criado, que había visto todo esto venir y me había preparado desde antes de irse. La satisfacción llegaría después. Esa noche, solo hubo silencio. Pasé un dedo sobre la dirección en la escritura y pensé en el columpio del porche, en el jardín cubierto de maleza. Ellos estaban usando mi dinero para celebrar haberme sacado de la familia. Y los dejé. Dejé que cada cheque se cobrara, que cada botella se descorchara. Porque la Navidad estaba por llegar. Y mi madre, que nunca podía resistirse a tener público, reuniría a toda la familia en una misma mesa. Yo llevaría un regalo. 3 hojas de papel. La invitación llegó a principios de diciembre, y no me sorprendió tanto como debería. Mi madre llamó con una voz dulce para invitarme a la cena de Navidad. No porque me extrañara. La conocía demasiado bien. Había 2 razones, y ambas se escuchaban debajo de ese tono amable. La primera era el espectáculo. Nada decía esta familia ha superado todo como tener a la hija ignorada sentada en la mesa navideña. La segunda era el miedo. Habían comenzado a circular rumores en el pueblo. Una empresa estaba haciendo preguntas, pidiendo documentos sobre la herencia. Y mi madre quería asegurarse de que yo no estuviera provocando algo que pudiera afectarla. Así que envolvió una correa con adornos navideños, y lo llamó invitación. Me preguntó si iría. Dijo que era Navidad, que dejáramos todo atrás. Y luego, porque no podía evitarlo, porque la crueldad era un reflejo en ella, agregó ese pequeño recordatorio.
que no hiciera ningún drama por la casa. Que recordara que nunca estuve en el testamento. Que no arruinara la Navidad de todos por eso. Sostuve el teléfono y miré las luces navideñas colgadas sobre la calle principal. Pensé en los documentos que Margaret tenía listos para presentar después de las fiestas. Pensé en la escritura guardada en mi escritorio. Y en la carta dentro de mi bolsa. Y entonces entendí algo con absoluta claridad. No tenía idea de lo que estaba invitando a su mesa. Le dije que estaría ahí. Le pregunté qué podía llevar. Me dijo que solo a mí misma. Le respondí que llevaría eso, y lo decía en serio. Aunque también sabía que, junto a la salsa de arándano, habría una carpeta delgada de cuero dentro de mi bolso. Sí. Iba a llevar algo a la mesa. Y mentiría si dijera que no dudé. Durante una semana estuve dándole vueltas a cómo hacerlo, porque la forma en que ganas importa tanto como el hecho de ganar. Podría haberlo hecho en silencio. Dejar que la demanda de Margaret cayera en enero, sin espectáculo, con documentos entregados por un abogado, sin decir una sola palabra en la cena. Una parte de mí, esa que Opal llamaba mi buen silencio, quería eso. Parecía más digno. Pero había otra verdad que no podía ignorar. Ellos me habían avergonzado en público. En la lectura del testamento, en el funeral, en cada reunión durante años. Me habían hecho pequeña frente a otros, y lo habían hecho a propósito. Porque cuando hay público, todo pesa más. Así que tal vez la verdad merecía el mismo escenario que habían usado las mentiras. Saqué la carta de Opal y la leí otra vez. No pelees gritando. Deja que el papel hable. Ahí estaba la respuesta. No iba a gritar. No iba a lanzar una copa ni a hacer un escándalo ni a decir todas esas cosas duras que había ensayado en mi cabeza. Iba a sentarme a la mesa, tranquila, y poner 3 documentos frente a todos. Sin elevar la voz. Sin insultos. Solo hechos, ordenados con claridad, como en un libro contable. Esa semana firmé la autorización para que Margaret presentara la solicitud de reapertura del proceso justo después de Navidad. La maquinaria legal ya estaba en marcha. La cena solo sería el momento en que la familia conocería la verdad, de mí, y no de un notificador. Elegí qué ponerme. Algo sencillo. Algo que Opal habría llamado sensato. Hay algo sobre las mentiras compartidas. Solo son tan fuertes como la persona más asustada dentro de ellas. Y Wade ya estaba asustado. Lo supe primero por comentarios, y luego lo confirmé. Le había llegado la noticia de que una empresa había solicitado el expediente completo de la herencia, incluyendo los documentos del proceso y el testamento que él había notariado. Para alguien que ha hecho algo indebido, ese sonido es como el crujido de un piso en una casa que creía vacía. Wade llamó a mi madre en pánico. Lo sé porque pasé por la casa de mis padres 2 días antes de Navidad, con el pretexto de llevar una Nochebuena, como una buena hija. Y la escuché en la cocina. Su voz era baja, cortante. Le dijo que dejara de llamar, que nadie estaba investigando nada. Que había hecho su trabajo, que le habían pagado, y que ahora actuara con normalidad. Hubo una pausa. Luego le advirtió que si se derrumbaba, los hundiría a todos, incluyéndose. Colgó con fuerza. Yo me quedé en el pasillo, con la planta en las manos y una sonrisa tranquila en el rostro, guardando cada palabra. Así que Wade había recibido dinero. Ella misma lo había dicho. Un notario no cobra de más por hacer bien su trabajo. Las tarifas son públicas. Ese pago era por otra cosa. El fraude no solo era real, ya empezaba a romperse desde dentro. Y mi madre lo sostenía con amenazas. Regresé a casa bajo las luces de Navidad pensando que quizá no tendría que empujar demasiado.
La gente que construye sobre mentiras pasa su vida sosteniendo las paredes. A veces, la verdad solo necesita tocar la puerta y esperar. 2 días más. Podía esperar. En un pueblo pequeño, una granja que cambia de dueño siempre da de qué hablar. En la tienda, en la ferretería, en la oficina de correos, la gente preguntaba de lado, con cuidado. ¿Quién había comprado la vieja propiedad de los Finch? Si la iban a demoler. Si era algún desarrollador. Yo respondía con calma que no sabía mucho. Se sentía extraño ocultarlo a quienes habían querido a Opal. Pero hubo un momento que me marcó. Estaba en la ferretería, cuando el señor Petrie, que había trabajado tierras junto a mi abuela durante 40 años, se me acercó, me dijo que había escuchado que quien compró la propiedad pensaba conservar el jardín. Que no iban a tirar nada. Le pregunté si era cierto. Alguien de la compañía de títulos debió haber hablado. Lo miré, y no pude mentirle. Le dije que sí. Que el jardín se quedaba. Sus ojos se iluminaron y me sujetó el brazo. Dijo que eso era bueno. Que a ella le habría gustado. Que amaba sus tomates más que muchas personas aman a su propia familia. Luego volvió a lo suyo, y yo me quedé ahí, parpadeando. Porque al final, de eso se trataba todo. Por eso había arriesgado mis ahorros, hipotecado mi futuro y construido una empresa con un nombre cuidadoso. No para destruir a mi familia. Ni siquiera, en el fondo, para ganar. Compré esa casa para cumplir una promesa. Para mantener su jardín vivo, su nombre en la tierra, su columpio crujiendo como siempre. Lo demás, era solo consecuencia. Alguien en esta familia iba a recordar a la mujer, no solo al dinero. Y esa iba a ser yo. La noche antes de Nochebuena, me senté en la mesa de mi cocina, y preparé la carpeta. He hecho esto para clientes cientos de veces, reunir los documentos que cuentan una historia verdadera en el orden correcto. Nunca lo había hecho para mí. Coloqué 3 hojas sobre la mesa. La primera era una copia de la escritura. Cedar Hollow Holdings LLC como propietario oficial de la granja y las 10 acres, fechada el día de la subasta. La segunda era la copia certificada del testamento real de mi abuela. El sello de Margaret en la esquina. Mi nombre en el texto. La casa es para mi nieta Simone, la que se quedó. La tercera era la carta de Opal. Escrita de su propia mano. La que decía que dejara que el papel hablara. Fui colocando cada documento dentro de la carpeta de cuero, en el orden en que los mostraría. Primero la escritura, para demostrar que era mía. Luego el testamento, para demostrar que siempre lo había sido. Y al final la carta, porque la carta era el corazón. Y el corazón se guarda para el final. Me recargué en la silla y miré ese pequeño conjunto. 3 hojas. Y una sola frase para acompañarlas. Ya elegida. Ya repetida tantas veces que no quedaba ni un temblor en ella. Eso era todo lo que se necesitaba para convertir la cena de celebración de mi madre, en la peor noche de su vida. No voy a fingir que mi mano no se quedó suspendida sobre la carpeta por un momento. Una vez que la abriera, no habría vuelta atrás. Ya no sería la hija que mantenía la paz. Sería la hija que decía la verdad. Y ellos nunca me lo perdonarían. Cerré la carpeta. Ese precio lo había aceptado semanas atrás. Hay cosas que valen la pena, incluso si no te perdonan por ellas. Esa noche dormí profundamente. Más de lo que habría imaginado. En Nochebuena, mi padre hizo algo que nunca había hecho en toda mi vida. Fue a verme. Estaba cerrando la oficina cuando vi su camioneta encendida frente a la acera, el humo del escape perdiéndose en el frío. Subió las escaleras despacio, con el sombrero entre las manos,
y se quedó en la puerta viéndose más viejo que nunca. Intentó empezar a hablar de mi abuela, pero se detuvo. Lo intentó de nuevo. Dijo que había unos documentos que firmó durante el proceso. Que no los leyó bien. Que debió haberlos leído. Fue lo más cercano a una confesión que Raymond Finch podía dar. Me quedé en silencio, porque aprendí que hombres como él solo dicen la verdad cuando el silencio les deja espacio. Finalmente dijo que Wade se los puso enfrente. Que mi madre le dijo que eran solo formalidades. Que sabía que algo no estaba bien, y aún así firmó. Ahí estaba. Lo sabía. Tal vez no todo, pero lo suficiente. Sabía que algo estaba mal, y eligió el silencio fácil antes que a su propia hija, como siempre. Sentí ese dolor antiguo, y debajo, algo más firme. No grité. Tampoco lo perdoné. Le dije que lo sabía. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Se quedó ahí un momento más, esperando que yo le facilitara las cosas, que le dijera que todo estaba bien. Pero no lo estaba, asintió una vez, se puso el sombrero y bajó las escaleras. Vi cómo las luces de su camioneta se alejaban y pensé que al día siguiente entendería el resto. Casi sentí lástima por él. Casi. El día de Navidad me vestí con un suéter sencillo, algo que Opal habría aprobado, y manejé hasta la casa de mis padres. No estaba lejos. Unos 10 minutos desde mi oficina hasta su casa en la zona bonita. Hice el mismo recorrido de siempre, pasando por los jardines iluminados y los muñecos inflables de nieve. Y me sentía tranquila. Más de lo que esperaba. La carpeta iba en el asiento del copiloto, dentro de mi bolso. No ensayé nada en el camino. Ya lo había hecho todo. Ahora solo manejaba, viendo el pueblo pasar, dejando que el peso de lo que estaba por hacer se acomodara dentro de mí. Pensé en Opal enseñándome a sumar en voz alta en su mesa de cocina. Los números no mienten, Simone. La gente sí. Pensé en todo el tiempo que dejé que hablaran de mí, frente a mí, delante de otros, y en cómo lo había soportado para mantener una paz que nunca me protegió. Eso se había terminado. Me estacioné detrás de la enorme camioneta nueva de Brooke, la que había comprado con mi dinero. Me quedé un segundo con las manos sobre el volante. Luego tomé mi bolso, sentí la esquina de la carpeta contra la palma, y caminé hacia la puerta, donde ya se escuchaban risas desde dentro. El comedor estaba cálido, iluminado, con ese aroma que solo tienen las fiestas. Pino, carne asada, canela. Mi madre se había esforzado. La vajilla buena, las velas encendidas, un centro de mesa en rojo y dorado. Todos estaban ahí. Mi padre al fondo, en silencio. Brooke y su esposo Travis al centro, ya con una copa en la mano. Mi tío Gary y su esposa. Y, para mi particular satisfacción, Wade. Sudando ligeramente bajo su suéter, sentado cerca de la orilla, como alguien que quiere estar lo más cerca posible de la salida. Mi madre presidía la mesa desde la cabecera, radiante, llenando copas como la reina de un reino que creía completamente seguro. Me recibió con un abrazo que era puro teatro y me sentó a su derecha, el lugar de honor, para que todos vieran lo generosa que era con su hija difícil. La dejé. Elogié la mesa. Pasé el pan. Le pregunté a Travis por su trabajo y admiré el árbol. Para cualquiera, yo era una invitada perfecta. Por dentro, estaba más tranquila que nunca. Comimos. Brindamos por la temporada. Y justo entre el plato fuerte y el postre, mi madre golpeó suavemente su copa con el tenedor y anunció que tenía algo que decir. Una pequeña noticia familiar que valía la pena celebrar. Ahí vamos, pensé. Ahí vamos. Se puso de pie, con la copa en alto, y la mesa guardó silencio para ella, como siempre.
Dijo que había sido un año difícil por la pérdida de la abuela Finch. Se llevó la mano al pecho, pero que habían salido adelante juntos. Como familia. Y que se alegraba de compartir que finalmente habían cerrado la venta de la casa el mes pasado. Que ya estaba hecho. Que todos podían seguir adelante. Las copas se alzaron. Brooke dijo salud, mamá. Y entonces mi madre me miró. Y apareció esa sonrisa. La que había estado esperando. La que solo funciona cuando hay público. Dijo que sabía que para algunos había sido un tema sensible. Giró el vino en su copa, mirándome directo. Pero que, siendo sinceros, yo nunca estuve en el testamento. Que no había nada de qué avergonzarse. Que la abuela simplemente sabía quién iba a manejar las cosas con responsabilidad. Se escucharon algunas risas incómodas. Travis miró su plato. Mi padre se quedó completamente inmóvil. Toda la mesa esperaba. Esperaban que llorara, que discutiera, que me encogiera como siempre. Como se suponía que debía hacerlo. Dejé el tenedor. No tomé la carpeta todavía. Aún no. Solo miré a mi madre, y dejé que el silencio creciera un poco. De esos silencios que hacen que la gente segura empiece a dudar. Brooke, que nunca ha soportado el silencio, se apresuró a llenarlo. Se rió con esa ligereza de siempre y levantó su copa hacia mí, como si me estuviera haciendo un favor. Dijo que no me sintiera mal. Que en realidad era lo mejor. Que de todos modos lo habría desperdiciado. Ahí estaba otra vez. La segunda puñalada. Lo habrías desperdiciado. Dicho frente a todos, en Navidad, con una sonrisa. Como si fuera algo normal entre hermanas, entre el pavó y el postre. Travis murmuró que ya era suficiente. Pero ella lo ignoró, satisfecha consigo misma. Mi tío se movió incómodo en su asiento. Wade intentó tomar su vaso de agua y falló en el primer intento. Y yo, sentada en ese lugar de honor, sentí como la última duda se iba de mi cuerpo. Ya habían hablado. Las dos. En público. Frente a todos. Habían dejado todo claro. Tomé la servilleta, la doblé y la dejé a un lado del plato, despacio, con intención. Como hacía Opal cuando decidía que una conversación había terminado. Luego tomé mi copa. Bebí un sorbo, sin prisa, mientras todos observaban. La dejé en la mesa y, con la misma voz tranquila con la que había hablado toda la noche, le hice una pregunta a mi madre. Le pregunté a quién le había vendido la casa. Parpadeó, desconcertada por mi calma. Dijo que. Repetí la pregunta. ¿Quién la había comprado? Se recompuso, porque le encantaba esa parte. Dijo que una empresa. Cedar Hollow Holdings, algo así. Una firma de inversión. Que habían ofrecido más de lo esperado. Sonrió, buscando aprobación alrededor de la mesa. Dijo que, al final, había sido bueno para todos. Repetí el nombre. Como si quisiera asegurarme. Asintió y preguntó por qué. Y en ese momento, todo ese año extraño se concentró en un solo punto. El funeral. El testamento falso. El frío en el estacionamiento de la subasta. Todo llegando a esos segundos. Las velas titilaban. El postre esperaba. 11 personas estaban ahí, sin saber lo que estaba por pasar. Metí la mano en mi bolso, tomé la carpeta de cuero y la coloqué sobre la mesa junto a mi plato. La abrí. Saqué la primera hoja. Dije que era la escritura de la casa de mi abuela. La puse al centro, girada hacia mi madre. Registrada el día de la subasta. Ella miró apenas, con impaciencia. Hasta que sus ojos se detuvieron en el nombre del propietario.
Cedar Hollow Holdings LLC. Dijo que no entendía. Pero su voz ya no era la misma. Saqué la segunda hoja. Dije que era el testamento real de mi abuela. Redactado 2 años antes por Margaret Overing. Firmado, con testigos, notariado correctamente. La coloqué junto a la escritura. Le dejaba la casa y las 10 acres a mí, por nombre. El color empezó a desaparecer del rostro de mi madre. Como si alguien hubiera abierto una llave. Brooke se inclinó para leer, y se quedó en silencio. Wade empujó su silla hacia atrás. Saqué la tercera hoja al final. La sostuve un momento antes de ponerla sobre la mesa, porque esta sí era de ella, escrita con su propia mano. Dije que era la carta que me había dejado. La que me decía exactamente lo que ellos harían. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el leve crujir de las velas. Todas las miradas pasaban de los papeles a mi madre, y luego a mí. Junté las manos y dejé que vieran. Mi madre levantó la vista de los documentos y, por una vez en su vida, no tuvo nada que decir. Así que lo dije yo. Con una voz tranquila, firme, sin una sola grieta. Le dije que esperaba que disfrutara el dinero. Hice una pausa. Le dije que yo había sido quien compró la casa. Las palabras cayeron suaves, pero se expandieron despacio, como una explosión contenida. Le expliqué que Cedar Hollow Holdings era mía. Que yo la había creado. Que yo había hecho la oferta. Que el dinero que habían gastado ese otoño, la hipoteca, la camioneta, las vacaciones, era mío. Que había recuperado la casa de mi abuela, sin que ninguno de ellos se diera cuenta. Mi madre abrió la boca, la cerró, y cuando encontró su voz, salió exactamente como esperaba. Fuerte, desordenada, furiosa. Dijo que era mentira. Se levantó a medias y el vino se volcó sobre el mantel blanco. Exigió que Wade dijera algo, que confirmara que el testamento no era real. Pero Wade ya estaba de pie, pálido, retrocediendo hacia la puerta, murmurando que tenía que irse, que él no era parte de eso. No levanté la voz. No hacía falta. Apoyé una mano sobre la carta de opal y miré a mi madre a través del mantel arruinado. Le dije que tenía razón en algo. Que yo no estaba en el testamento que ellos conocían. Porque ese lo habían reemplazado. Y yo tenía el original. Las velas seguían encendidas. Nadie se movía. El silencio ya no era incómodo. Era absoluto. De esos en los que todos entienden algo al mismo tiempo, y nadie quiere ser el primero en hablar. Brooke había perdido el color. Se le veía en la cara como hacía cuentas, como entendía que la camioneta allá afuera había sido comprada con dinero que ya no le pertenecía. Su mano se alejó lentamente de la copa. Mi padre tenía los ojos cerrados. Mi tío miraba su plato, como si ahí estuviera la respuesta. Y yo miré a mi hermana, la que había dicho que lo iba a desperdiciar, y le di la única respuesta que importaba. Resultó que no lo desperdicié. Dije que había recuperado lo único en esta familia que realmente valía la pena conservar. En la cocina, el temporizador del horno sonó para el segundo postre. Alegre. Fuera de lugar. Nadie se levantó. Yo no me quedé para el postre. Guardé las 3 hojas en la carpeta, agradecí la cena con una cortesía que pesó más que cualquier insulto, y manejé de regreso a casa con las manos firmes sobre el volante, entre las luces de Navidad. Lo demás ocurrió tal como Margaret dijo. Solo que más rápido. Porque una mentira se rompe más deprisa cuando todos pueden verla. El primer día hábil después de las fiestas, presentó la solicitud para reabrir el caso. Mostramos el testamento original y la evidencia de la falsificación, y el tribunal lo tomó en serio. La licencia notarial de Wade fue revisada en cuestión de semanas.
Ante la posibilidad de perderlo todo, dejó de fingir, y el documento que había validado se desmoronó en cuanto fue examinado de verdad. Con el testamento falso invalidado, el caso se reabrió con el testamento real de Opal. El que dejaba la casa a mi nombre. Mi compra en la subasta se sostuvo por sí sola. Había comprado de forma legal, al precio de mercado, como cualquier comprador legítimo. Y una corte no deshace una venta limpia. Lo que sí se deshizo fue el dinero. El efectivo que mi familia se había repartido salió de una herencia manipulada, y el tribunal ordenó que lo devolvieran. Mi madre, que ya había gastado su parte cubriendo deudas que llevaba años ocultando, ahora tenía que regresarlos sin tener de dónde. Y la imagen que tanto había cuidado frente al pueblo se vino abajo en público. Para ella, eso fue lo peor. Roque tuvo que vender la camioneta para reunir su parte. Mi padre se mudó al cuarto de invitados. Dicen que ya no duerme bien. No sentí alegría por esas consecuencias. Quiero que eso quede claro. Pero tampoco asumí culpa. Yo no falsifiqué nada. No mentí. Y no tomé un solo dólar que no fuera mío. En cuanto a mí, me quedé con la casa de las dos formas. Tal como lo planeé, y tal como lo dictó la ley. La subasta me hizo propietaria. El testamento real me hizo heredera. Dos caminos distintos. La misma puerta. En primavera, regresé por Cedar Hollow Road, arreglé el viejo columpio del porche y trabajé la tierra del jardín de Opal con mis propias manos. El señor Petri pasó con plantas de tomate. No dijo mucho. Y eso, de alguna manera, fue suficiente. Le dejé la puerta abierta a mi padre una vez, con una sola condición. Le dije que podía volver, cuando estuviera listo para decir la verdad. Aún no ha venido. Tal vez lo haga. Tal vez no. De cualquier forma, el jardín sigue creciendo y el columpio cruje como siempre. Esto fue lo que entendí, sentada en esa casa en silencio que alguna vez fue suya. La familia puede intentar borrarte de la historia todas las veces que quiera, pero quienes realmente se quedan son los que terminan conservando la casa, el nombre y la verdad. Ahí es donde lo dejo. La sonrisa, el brindis, las 3 hojas sobre el mantel de Navidad. Si alguna vez fuiste tú quien se quedó mientras otros solo aparecían para llevarse algo, entonces esta historia era para ti. Haz algo sencillo esta semana. Revisa con calma lo que de verdad importa. Las escrituras, los testamentos, las promesas. Hazlo a tiempo. Mucho antes de que tengas que alzar la voz. Y si llegaste hasta aquí conmigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Porque siempre hay otra familia, otra mesa, y otra verdad esperando salir a la luz.